Muy buenas noches, mi nombre es Juan David Gallo. Estoy cursando un curso de psicología en la Universidad Americana y vamos a analizar este trabajo sobre teorías del aprendizaje para la materia de psicología educativa. Vale la pena aclarar que este trabajo es más teórico que nada, ya que el tema es bastante extenso. Pero esperamos abordar la mayor parte de los aspectos de las teorías del aprendizaje, los diferentes puntos de vista, las diferentes teorías que hay relacionadas con el aprendizaje, como lo es la teoría del aprendizaje mecánico, entre otros. Iniciando esto, vemos las teorías del aprendizaje como tal. ¿Qué son las teorías del aprendizaje? Pues en el contexto educativo, desde la perspectiva de la psicología, estas teorías son un eje fundamental para comprender el proceso de aprendizaje de cada uno de los alumnos o individuos, al mismo tiempo del porqué y el cómo del mismo. Como psicólogos en formación, esto toma una mayor relevancia, gracias a que desde el conocimiento podemos mejorar la calidad en el aprendizaje de cada uno de los alumnos y optimizar procesos de enseñanza, pues al final aquellos estudiantes y aquellas personas que trabajan cada día por instruirse académicamente son el futuro de toda nación, y si se pueden utilizar diferentes estrategias para mejorar el proceso de aprendizaje, es nuestra labor, o bueno, la labor de aquellos psicólogos enfocados en el aprendizaje, realmente tomar en cuenta todas estas teorías, evolución y todo. Es importante aclarar que estas teorías se han configurado como modelos sistemáticos, progresivos y dinámicos que han definido el proceso de adquisición de conocimientos a lo largo de la historia. Y al ser sistemático, cada una de estas teorías de aprendizaje se organizan de una manera estructurada y coherente, siguiendo procesos que permiten extender y explicar el proceso de aprendizaje. Al ser progresivo y dinámico, explicaba también cómo el aprendizaje tiende a evolucionar y desarrollarse con el tiempo, teniendo en cuenta que es un proceso no estático, sino que es adaptable a cada contexto, entorno y o experiencia. Así que como podemos analizar las técnicas y las diferentes técnicas educativas desde un punto de vista de psicología educativa, es multifacético, ya que no nos enfocamos solamente en la parte sistémica o sistemática del mismo, sino tomamos en cuenta que estos diferentes modelos de aprendizaje son progresivos y dinámicos y pueden cambiar dependiendo del caso. A lo largo del tiempo, como explicaba hace un rato, y por diversas áreas del conocimiento, se ha mostrado la importancia de la comprensión del proceso de aprendizaje, siendo el medio por el cual se adhieren habilidades, conocimientos, valores, actitudes, reacciones emocionales, y básicamente son los pilares que construyen cada una de las personas, o cada uno de los estudiantes. Y dicho esto, empecemos con el conductismo. Y para esto me gustaría citar a Schonk del 2012, ya que él menciona que el aprendizaje es un cambio en la tasa, la frecuencia de aparición o la forma del comportamiento o respuesta, sobre todo como función de cambios ambientales. Por esta teoría se explica que el aprendizaje es una constante relación entre el estímulo y la respuesta, y vamos a ver que este término, estímulo y respuesta y su correlación, es algo muy común cuando hablamos de estrategias educativas. Bueno, esto se demuestra en que lo aprendido no solo es influenciado por la conducta, sino que eso que se aprendió permanece en la conducta, basándonos en relaciones de estímulo y respuesta. A su vez, las asociaciones entre conductas pueden ser observables, medibles y cuantificables también. Para producir un proceso de aprendizaje se debe tener en cuenta el ambiente en el cual se desenvuelve cada uno de los individuos y cómo los estímulos que hay a su alrededor se presentan para generar una respuesta. Entonces, diversos autores, entre ellos Schonk, llegan a la conclusión de que el aprendizaje es logrado en el momento en que se da una respuesta específica y o apropiada ante un estímulo del ambiente, ya sea negativo o positivo.
Lo importante del conductismo es el cómo se produce esta respuesta y cómo esta puede ser reproducida con la conducta deseada en un futuro. Y aquí me gustaría resaltar que aquí fue donde, bueno, esta teoría fue básicamente la que en un principio Pavlov estableció, la teoría más básica de conductismo de estímulo y respuesta, con su experimento más famoso fueron los perros de Pavlov, que básicamente tocaba una campana y daba comida a los perros, y después de un tiempo, cada vez que tocaba la campana, la respuesta condicional, que eran los perros salivando, empezaba en automático. Desde aquí, desde ese experimento, empiezan y se basan y se construyen todas estas teorías, todos estos términos que nos llevan hasta este punto, en cómo pueden ser reproducidas esas respuestas con la conducta en un futuro. Al buscar respuestas a estímulos, estos últimos deben ser discriminados, estableciendo una serie de pasos que permitan lograr la conducta deseada, como lo hizo Pavlov en su momento. En primer lugar, el diseño de la instrucción debe contar con objetivos claros y medibles, asegurando un refuerzo a la conducta deseada. Empecemos aquí con Frederick Skinner, quien propone que la enseñanza requiere de la aplicación de refuerzos y la instrucción será adecuada en momentos en los cuales se presente una temática o material dado en pequeños pasos, permitiendo respuestas activas por parte de aquellos individuos en proceso de aprendizaje. Skinner fue uno de los primeros psicólogos que empezó a mirar o empezó a enfocarse en el aprendizaje no desde un punto tan crudo como lo hizo Pavlov en su momento, sino ya viendo más a las personas como su propio ser. Dicho esto, la retroalimentación dada de manera inmediata a las respuestas de los aprendices genera en ellos el aprendizaje medido a su propio ritmo, y aquí ya toma en cuenta el ritmo de cada uno de los estudiantes. Acá podemos ver, nacido en Susquehanna-Deeped, Pensilvania. Los principios del conductismo en resultados observables y medibles, a través de objetivos, análisis de tareas, evaluación constante, determinación de puntos de partida de cada aprendiz, aumento de nivel, es decir, que se pueden pasar a niveles de desempeño más complejos, después del dominio de pasos simples, utilización de refuerzos tangibles o retroalimentación. Y después de cerrado el conductismo, que fue la primera corriente, la primera teoría que realmente se enfocó en el aprendizaje, vamos a analizar el cognoscitivismo o cognicismo. Bueno, hay varias formas de decirlo, en inglés cambia un poco. Desde la perspectiva cognoscitiva se evidencia una inclinación hacia procesos internos como la memoria, la atención y la resolución de problemas. Los aprendices procesan, organizan y recuperan información. Es decir, que pasamos de una teoría que planteaba simplemente al alumno como un ente que aprende de estímulos externos y repite con base en ese aprendizaje, a considerar al estudiante como un ser que recibe el estímulo, lo procesa, mentalmente guarda información y en base a esa información es que produce las respuestas. No solamente algo tan mecánico y tan crudo como estímulo-respuesta, sino ya entramos a analizar la parte mental, la parte interna del estudiante, de cómo funciona el proceso de aprendizaje. En el procesamiento de la información, cada individuo toma la información de su entorno para codificarla mentalmente, almacenarla y traerla cuando se requiera, tomando el punto que he estado mencionando anteriormente. Los principios del cognoscitivismo son memoria, atención, resolución de problemas y constructivismo. Este último es muy importante, ya que este constructivismo que entró en el cognoscitivismo va de la mano con lo último y con las teorías que proponía Skinner, quien ya empezaba a ver al estudiante no solo como un ente, sino como un ser que podía construir su propia realidad y construir los estímulos y las respuestas que sacaba. Vamos a analizar un perfetti o los principios de esta, que es memoria, atención, resolución de problemas, que se enfoca en una finalidad motora. Después de analizar el cognoscitivismo, entramos al constructivismo, que por otro lado se basa en el conocimiento como una función. El individuo crea significados a partir de sus propias experiencias.
lo que, a modo de opinión personal, traduzco como que el individuo crea su realidad con base a los estímulos externos. El enfoque constructivista nos explica que el aprendizaje se lleva a cabo a partir de la creación de significados desde la experiencia, siendo una actividad mental en la cual la mente filtra aquello que percibimos del exterior y así produce un significado en su propia realidad. Es entonces cuando los significados no son únicos, no son correctos, no son erróneos, ya que cada experiencia puede derivar de muchos significados diferentes, ya que cada uno proviene de la interacción con el mundo y es específico de cada uno de los individuos. El conocimiento no es transferido desde el exterior hasta la memoria directamente. Cada una de las interpretaciones son adquiridas mediante la construcción de las mismas bajo contextos que sean significativos para el individuo. También el constructivismo plantea que el aprendizaje nunca será dado a partir de reglas o normas. Este se da por medio del enfrentamiento del individuo con la vida real, experiencias reales y estímulos de todo tipo, el uso real de las herramientas en una situación y un contexto real. Según Johnson, citado por Hermer y Murray en 1993, los constructivistas consideran que la conducta está determinada. La adquisición de vocabulario se enriquece con la exposición al entorno y a diferentes estímulos, y la interacción de las palabras con el factor ambiente. Y el conocimiento está dado en la situación en la que se usa. Por otro lado, Brown, Collins y Douglas, citado en también Hermer y Newby en 1993, sugieren que las situaciones realmente coproducen el conocimiento junto con la cognición a través de las actividades. Así, cada acción se ve como una interpretación de la situación actual basada en la historia completa de interacciones previas. Y analicemos este pequeño esquema del constructivismo, que dice que la interacción específica entre dos factores crea conocimiento, en este caso aprendices y medio ambiente. Y si nos ponemos a analizar el constructivismo, ha sido, bueno, esa corriente, esa teoría, que se sigue utilizando hoy en día, ya que por lo menos los colegios o las escuelas de educación superior tratan de implementar este tipo de teoría, en donde los aprendices, los estudiantes se enfrentan a problemas reales, a situaciones reales, o situaciones controladas pero que se parecen lo más cercano a la realidad, con el propósito de generar aprendizaje. La meta de la instrucción en este caso es elaborar e interpretar la información conforme se presentan nuevas situaciones, negociaciones o actividades, manteniendo la memoria en una constante construcción, es decir, el aprendizaje nunca se detiene. Las representaciones de experiencias se unen al estudiante como un nuevo equipamiento de conocimientos previos provenientes de la experiencia. Es decir, que aquellas representaciones mentales desarrolladas a partir de tareas iniciales incrementan la eficacia en el desarrollo de tareas posteriores, teniendo en cuenta que las condiciones ambientales no se ven alteradas. Para que el aprendizaje sea significativo, duradero y exitoso, es necesario actividad a través del ejercicio, conceptos con el conocimiento y cultura con la interacción en el contexto Bednar. Actividades a través del ejercicio, básicamente lo mismo que hemos estado repitiendo. Actividades a través del ejercicio de situaciones reales, basadas en experiencia, interacción con la naturaleza. Se debe tener un concepto primero sobre qué es lo que voy a hacer, qué es lo que estoy haciendo, y utilizarlo en situaciones reales para generar conocimiento. Y los principios de este se basan en el énfasis en la identificación del contexto en el cual las habilidades serán aprendidas y aplicadas, capacidad para que el estudiante manipule la información y realice su control autónomo, así que aquí ya entramos a hablar de autonomía, la necesidad de que la información se presente en diferentes formas, momentos, contextos, con propósitos distintos desde perspectivas distintas, apoyar las habilidades para solución de problemas, permitiendo que el aprendizaje pueda ir más allá de la información presentada, y la evaluación debe tener como finalidad la transferencia de conocimientos y habilidades. Dicho esto, hemos pasado por la evolución más importante de las teorías del aprendizaje, empezando desde la más fácil, no la más fácil, pero la primera, el conductismo, la forma más pura de relación estímulo-respuesta, hasta llegar al constructivismo, donde ya se toma en cuenta el estímulo-respuesta, pero nos enfocamos un poco más en la persona como tal, y en que todo individuo se construye a sí mismo.
más allá de simplemente recibir un estímulo y después responder con base en aprendizaje. No, cada individuo se construye a sí mismo. Yo